amamos, Señor, te adoramos. Cuán grande eres tú, Señor, cuán hermoso. Venimos el día de hoy, Señor, a cantarte, a adorarte, Señor, a aprender de ti, Padre. Queremos conocerte más y más, Señor. Que nos sigas llenando, Señor, de tu Espíritu. Que cada día podamos ser más como tú, Señor. Guíanos, Señor, abre nuestros ojos, nuestra mente, Señor, para entenderte, Señor, para poder caminar tus pasos, Señor. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y es tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder y fue tu cruz la
esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre, nuestro juez de libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Gloria a ti, Jesús. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Las fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Siempre cantaremos, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águila. Gracias, Cristo. Gracias por tu maravillosa obra que nos ha levantado una y otra vez, Jesús. Tu presencia en nosotros, posible gracias al sacrificio que hiciste, Señor Jesús, que extendiste tu gracia, extendiste tus brazos, Señor, que eres el puente, Señor, y nuestro abogado ante el Padre. Gracias, Jesús, por tu justicia. Justicia que fue cumplida, Señor, por medio de ti, por tu sangre, por tu misericordia, mi Señor, por tu gran poder de amor, mi Rey. Desde el trono de luz, desde tu corazón, Jesús,
deseo de amor. Te llevo hasta la cruz, me cautivaste, me amaste, y ante tu poder hoy me rendiré. Háblame, mi alma clama por ti. Cuánto amo estar en la luz de tu presencia, contemplando tu grandeza, oh Dios. Gracias, Cristo, mi Rey. Y al estar tú aquí, Jesús, consumes todo mi interior, y el fuego de tu espíritu arde en mí. He encontrado la razón para vivir, y es adorarte por siempre. Y ante tu poder hoy me rendiré. Háblame, Jesús, mi alma clama por ti. Cuánto amo estar en la luz de tu presencia, contemplando tu grandeza y tu rostro ver, y ante ti caer. Dios, háblame, oh, mi alma clama por ti. Solo quiero estar ante tu altar, cantando: Santo, Santo eres tú. Mi Cristo Santo, Santo. Y ante tu poder, y ante tu poder hoy me rendiré. Dios, háblame, mi alma clama por ti. Cuánto amo estar en la luz de tu presencia, contemplando tu grandeza y tu rostro ver. Ante ti, necesito escuchar. Háblame, mi alma clama por ti. Solo quiero estar ante tu altar, cantando: Santo, Santo eres tú, Jesús. Santo, Santo eres tú, mi Cristo. Abre los cielos, Abre los cielos y te encontraré. Abre los cielos y te encontraré.
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separa. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre que prevalezca por la eternidad. Tu nombre es salva, la muerte venciste, partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad. Tú eres inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Cristo. Tu nombre salva, Señor. Tu nombre restaura. Tu nombre es por siempre, Jesús. Tu nombre es poder sobre poder. Ante cualquier circunstancia es tu nombre delante de nosotros, Señor.
Nos revestimos de tu nombre, Señor, y nos presentamos delante del trono de justicia, delante del trono de la gracia, Señor, porque tu nombre va delante de nosotros, Jesús. Cuán hermoso es tu nombre, mi Rey. A ese nombre damos toda la gloria, toda alabanza, hoy y siempre. Amén. Qué hermoso, amados hermanos, poder gozarnos delante del Señor y reconocer toda su obra, porque el Espíritu nos la revela de esa manera profunda, con tanta claridad, no como una doctrina enseñada, sino como una convicción del corazón que se vuelve en alabanza por gratitud, porque sale de lo profundo del corazón el cántico de alabanza, de adoración, de gratitud. Tantas gracias te damos, amado Padre, que nos hayas amado de esa manera, Señor, que hayas propuesto a tu Hijo para que llevara el pago de nuestro pecado, Señor, que haya comprado nuestra salvación y nuestra vida eterna a cambio de su vida, de su sufrimiento. Gracias, Señor Jesús, eres maravilloso. Tu nombre, Señor, está grabado en nuestro corazón. Gracias, amado Rey. Gracias por traernos como hijos ante tu Padre y hacernos una familia, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor Jesús. Gracias, Rey. Gracias, gracias, Rey. Amén, amén. Pues, amados hermanos, muy buen día una vez más. Quiero leer con ustedes la siguiente carta que hemos estado viendo, las cartas de Apocalipsis. Y ahora vamos a estudiar un poco este pasaje que está después de Pérgamo, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 18 en adelante. Voy a leerlo todo, está un poco largo, pero después vamos a tratar de traer entendimiento a lo que estamos leyendo. Verso 18, capítulo 2 de Apocalipsis, dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. ¿Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino? Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y todos los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, esas verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Más hermanos, pues así de entrada lo leo uno rápido y parece medio fuerte. El Señor Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como lo cantábamos ahorita, el Dios eterno, el Dios, digamos que poderoso en su nombre. Nada se puede sostener en pie delante de Él, de su poder y todas esas cosas. Y sin embargo, Él hace un reclamo a la iglesia, pero un reclamo muy dulce, mire, porque el Señor es justo y dice que Él ha visto, pero con esos ojos de fuego, esos ojos que son penetrantes. Dice la Escritura que penetran hasta conocer lo profundo de los pensamientos y de nuestro corazón. Nada, amados hermanos, nada escapa
del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Y dice, soy el Hijo de Dios. Y también tiene sus pies como bronce pulido, que son pies de juicio, bien afirmados en lo que está diciendo. Y entonces habla con la iglesia y nuevamente, como en otras ocasiones hemos leído, Él dice que Él conoce todo lo que hacemos, y ve nuestro amor, y ve nuestra fe, y ve nuestro servicio y nuestra paciencia con perseverancia. Y ahorita cuando estábamos por empezar, algunos de ustedes ya habían llegado aquí, y Jaime le daba gracias a Dios y decía que es un deleite y es un disfrutar a pesar de estar cansado y haber trabajado toda la semana y lo que sea, y venir delante de Dios y poderle rendir tributo, alabanza, y uno descansa, mire. Sí, el cuerpo por fuera se va desgastando y a lo mejor uno siente cansancio en el cuerpo, pero por dentro, amados, nuestro hombre interior se renueva día con día. Y en medio de la alabanza, en medio de la gratitud, en medio de nuestro amor al Señor, Él nos va renovando con nuevas fuerzas, esas fuerzas como águila. Dice que Él le da fuerzas al cansado y no desmayaremos, porque Él nos fortalece. Entonces Él sabe lo que estamos haciendo, sabe cuando amamos de verdad de corazón a otras personas, sabe cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, no en nosotros. Nos conocemos perfectamente, sabemos de nuestras debilidades, pero nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en Él. Y también conoce nuestro servicio, lo que hacemos por otros, nuestra paciencia, nuestra manera de perseverar. Y todavía dice, y veo que mejoras constantemente en todas estas cosas. Oiga, qué padre, ¿verdad? Cuando el Señor reconoce lo que estamos haciendo, y no, nuestro trabajo no es en vano, dice la Escritura también. Nuestro trabajo no es en vano, así es que no desfallezca su corazón. Dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Y bueno, mire, cuando habla de Jezabel aquí, posiblemente no se trataba que se llamara así, pero usted sabe, hay nombres en la Escritura que son todo un símbolo. Y bajo ese símbolo es que el Señor está hablando. Decíamos la semana pasada acerca de este hombre, cuando se hablaba a la iglesia de Pérgamo, ¿cómo se llamaba? Antipas, ¿verdad? Contra todo aquel que se opone a toda la falsa enseñanza, etc. Entonces aquí Jezabel realmente está recordando, y a lo mejor sí se llamaba así, no sé, pero lo que está recordando es un pasaje que está en Primera de Reyes y también un poquito al principio de Segunda de Reyes, a final de Primera de Reyes, estos libros, en donde habla de un rey que se llamaba Acab y que tuvo una esposa que por cierto no era la mujer que Dios hubiera querido para él. Vamos a leer nada más rápidamente para que vea usted el contexto. Es Primera de Reyes 16, en el verso 29, dice Acab, hijo de Omri. Primera de Reyes 16, 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ed-Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Bueno, entonces ustedes saben, Sidón era una provincia del Líbano, y entonces la hija de los Sidonios pues era un pueblo pagano. Y cuando se casó con ella, pues empezó a inclinar el corazón de este rey hacia la idolatría, a ídolos, Baal. Ese Baal-Zebub que ustedes oyen de repente que al diablo se dice Beelzebú, viene de ahí, de Baal-Zebub, que era el señor de las moscas. O sea, imagínense un dios de las moscas, amados hermanos. ¿Qué clase de dios es ese? Dios de las moscas y suciedad. Y también tenía culto a Acera. Y esta señora se dedicó a prostituir espiritualmente a Israel y a enseñarles a adorar a esos dioses. Y levantó altares por todos lados y su esposo concedió, mire. Y entonces aquí cuando trae esto a la iglesia, trae varias cosas a la mente de las que se puede hablar. Voy a hablar de dos cosas básicamente, el día de hoy al menos. Uno tiene que ver con la cuestión de la autoridad. Y
no tiene nada que ver aquí con machismo, feminismo, que si el hombre vale más o si la mujer vale menos. No está hablando de eso. No está hablando aquí realmente de cuestión de género, porque como vamos a ver más adelante, la autoridad puede recaer sobre cualquiera de los dos géneros. Eso no tiene nada que ver. Pero cuando la Escritura habla de autoridad, en realidad está hablando de responsabilidad, no de valor, no de privilegios, no de quién tiene la última palabra, porque así lo tomamos nosotros, pero eso es una herencia del mundo. Con Dios, autoridad implica responsabilidad desde el principio. Si usted recuerda, el Señor le dio la responsabilidad a Adán de cuidar el huerto. Y el Señor le pidió cuentas a Adán de su familia, de lo que pasó con su mujer. Eva pecó, Eva escuchó al enemigo, Eva habló con el enemigo la engañó y ella comió y después vino y sedujo a Adán, pero Dios nunca se apareció para reclamarle a Eva, a pesar de que ella empezó. Pero cuando finalmente Adán, hizo caso de la provocación de su esposa que comiera el fruto que Dios le había dicho que no, y entonces se abrieron los ojos de los dos y se escondieron y se hicieron ahí unos delantales de hoja de higuera, y entonces Dios apareció. Y cuando Dios aparece, viene con Adán y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Lo que está hablando aquí es una cuestión de que la autoridad tiene que responder. Mire, cuando uno es receptor de una autoridad, uno tiene que darle cuentas a alguien. Eso es lo que significa responsabilidad, dar cuentas. ¿A cuentas a quién? A quien le confirió la autoridad. Y no hay autoridad más que la autoridad de Dios, que es delegada. Y uno puede decir: es que no se la merece perengano, sutano. No tiene nada que ver con eso. Mire, en realidad la autoridad no la merece nadie. Dios la concede a quien Él quiere. Y lo mismo a cristianos que a no cristianos. Déjeme decirle, el faraón fue puesto por Dios como autoridad y adoraba ídolos falsos, pero dice Dios que él se glorificó en la necedad de faraón y lo dejó que no dejara salir a Israel para glorificarse Dios con la autoridad y la necedad de faraón. Y Dios hizo grandes prodigios y maravillas delante de los ojos de faraón, es decir, se reveló como el único Dios verdadero, hacedor de maravillas. Y eso fue una gran oportunidad para faraón. Mire, igual cuando el Señor levantó a Nabucodonosor, si usted lee el libro de Daniel, se va a dar cuenta cómo el Señor le prometió que él iba a ser una figura por encima de todos los reyes, con un poder como ningún rey. ¿Y por qué se lo dio a Nabucodonosor si era un pagano? Porque Dios quiso, amados hermanos, pero le pidió cuentas también. Y se reveló a su vida, mire, al rey de Babilonia, el imperio más grande y más poderoso de la época. Y sin embargo Dios con misericordia se reveló a Nabucodonosor. Y finalmente Nabucodonosor acabó reconociendo al Dios de los judíos como el único Dios verdadero. Lo mismo pasó con Ciro de Persia y con Darío de Media. Y ellos, a través de revelaciones especiales, pudieron reconocer y ver quién es el verdadero Dios, a pesar de que eran los reyes de esas naciones paganas. El mismo Alejandro Magno, cuando estaba conquistando el mundo y se venía sobre Jerusalén, salieron los ancianos a decirle que las escrituras hablaban de él. Y este hombre se sorprendió, ¿cómo que las escrituras hablaban de él? Y ahí le enseñaron: mira, aquí dice, tú eres el carnero que Dios levantó. Y por esas palabras, y como vio su descripción ahí que cuadraba perfectamente en las escrituras judías, no destruyó a Jerusalén y le dejó vivir. Entonces, Dios da la autoridad a quien Él quiere. Claro que va a pedirle cuentas, por supuesto que va a pedir cuentas, por supuesto que va a pedir cuentas. Porque el hecho de que Dios nos dé la autoridad no quiere decir que podamos hacer con la autoridad lo que queremos. Autoridad siempre está relacionada con responsabilidad, y de eso es lo que está hablando. Cuando estamos hablando de que el hombre tiene la autoridad en su casa, es porque a Dios le va a pedir la responsabilidad: dame cuentas tú de tu casa. Y eso fue lo que pasó con Acab. Él tenía que haber dado cuentas de lo que estaba pasando con su casa, empezando porque se casó con quien no debía, y esta mujer empezó a inculcar un culto ajeno dentro de su pueblo. Y Dios vino y le pidió cuentas ¿a quién? A Acab. Por supuesto que las cosas no acabaron bien. Esa Jezabel, si usted recuerda, lo puede leer ahí del capítulo 16 de la Primera de Reyes hasta el capítulo 21 y luego un pedacito del capítulo 22 del libro 2 de Reyes. Va a ver que no acabó bien.
ella acabó con una muerte violenta y Dios le dijo, y su sangre la lamerán los perros, y así fue exactamente, mire. Y a su marido, aunque se arrepintió por un tiempo, después no era obediente y finalmente acabó también muerto violentamente, y su sangre la lamieron los perros, igual como estaba profetizado. Entonces, ¿en qué consiste esta cuestión de la autoridad que está hablando aquí? ¿Sabe que a veces se maneja muy mal la autoridad dentro de la iglesia? A veces en las congregaciones en donde hay un pastor que gobierna todo y digamos absorbe toda la autoridad de toda la congregación, de pronto la señora se encarama y empieza a haber ahí una manipulación hacia su marido y hacerse todo lo que quiere la esposa, la mujer. Y entonces es un comportamiento así de manipulación y de enseñoreamiento de la autoridad. No estoy hablando aquí de que si el hombre vale más o menos, no tiene nada que ver con valor. Miren, le voy a decir, en la Escritura, si hay algo que le da valor a la mujer desde esos tiempos, es la Escritura. Si me acompaña, por ejemplo, por favor, a 1 Corintios capítulo 11, la Escritura deja muy claro que para Dios el hombre y la mujer son igual de valiosos. En el verso 11 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: entre el pueblo del Señor, mire, fíjese bien cómo dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, o sea, dentro de la iglesia, está hablando con la iglesia. Este no es un mensaje para el mundo, amados hermanos. En el mundo las cosas usted sabe cómo son, y no le vamos a ir a dar clases al mundo de cómo se debería comportar. ¿Cómo se va a comportar el mundo? El mundo está caído, el mundo está extraviado, el mundo no tiene remedio, el mundo necesita a Cristo. En todos sentidos necesita a Cristo. Pero está hablando con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, aquellos que fuimos rescatados de las potestades de las tinieblas y fuimos atraídos al reino de la luz, que somos ciudadanos del reino, que somos hijos de Dios, aquellos cuyas vidas sucias son limpiadas con la sangre de Jesucristo, que somos nuevas personas. Recuerda usted, somos nueva creación. Por eso está hablando con la iglesia, no con el mundo. El mundo no puede recibir este mensaje. Mire, es más, ni siquiera está dirigido a él. Es verdad que en el mundo las autoridades de todas maneras van a tener que darle cuentas a Dios, porque no hay autoridad sino la que procede de Dios. Y eso sí van a tener que dar cuentas. Déjeme decirle que reyes, presidentes, primeros ministros, funcionarios y todo aquel que está en autoridad va a tener que darle cuentas a Dios, le guste o no le guste. Pero es otra cosa. Pero nosotros no somos quien para juzgar eso, porque están en el mundo, no saben. Digamos, están siendo presos de su propia naturaleza pecaminosa, de su concupiscencia. Están atados por el pecado, ciegos, dice la Escritura, no pueden ver las cosas de Dios. Entonces el mensaje no es para el mundo. Así es que los que sean del mundo pueden apagar su televisión. Es un mensaje para la iglesia. Y aquí lo que está diciendo es: entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, pero los hombres no son independientes de las mujeres. Pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Somos iguales, mire. Dios está diciendo: sí, yo hice a Eva del hombre, pero después a todos los demás hombres los saqué de una mujer. Punto final, así fue. Y sigue siendo, y así va a ser, de todas maneras. Siempre así va a ser. En la primera carta de Pedro, si me puede acompañar en el capítulo, en el capítulo 3 de Pedro, en el verso 7, dice: de la misma manera, ustedes maridos, ¿me le puedes poner, por favor, Fabri, en versión Reina Valera? Me gusta más como dice allí. Dice ahí, gracias. Vosotros, maridos, igualmente, vivan con ella sabiamente. Le dice a los hombres: oigan, sean sabios, denle honor a la mujer como a un vaso más frágil. La cosa se quiebra fácil. No que sean débiles. Por eso no me gusta mucho como dice NTV, porque dice más débiles. Y la mujer no es más débil que el hombre. En muchos sentidos la mujer es mucho más fuerte, más aguantadora. Puede tener los hijos y luego tiene otro y luego tiene otro. Los hombres tendrían nomás uno, mire. Gracias a Dios, bendito Dios.
En muchos sentidos la mujer es fuerte, en muchos sentidos la mujer empieza su día más temprano y es la última que se acuesta, y muchas cosas así. Sabemos el trabajo de la mujer. En muchos sentidos es fuerte, pero es frágil en su emoción, es frágil. Es más fácil que se quiebra una mujer por una cosa que el hombre le hace o le dice, a que un hombre se quiebre, aunque le duele por dentro, pero se aguanta. Pero la mujer es frágil, y entonces el consejo de Dios es que vivamos con ellas con sabiduría. Se necesita sabiduría para vivir con una mujer, y hay que darle honor como vaso más frágil, porque son coherederas de la gracia de la vida. De esta manera nuestras oraciones no tendrán estorbo. Oye, qué hermosas palabras de igualdad. De igualdad, es más, levantando a la mujer un lugar de honor, de fragilidad. Trata a tu esposa, antes se decía, como el pétalo de una rosa, ¿no? Usted sabe, ¿no?, cómo está la cosa. Pero bueno, independientemente de eso, volviendo a la cuestión de la autoridad. ¿Sabe que cuando Dios le confiere autoridad a una mujer, le confiere autoridad igual que a un hombre? Pero tiene que dar entonces dar respuesta, rendir cuentas ante Dios igual que un hombre. Es decir, la autoridad no tiene nada que ver con el género cuando Dios lo da. Por ejemplo, yo tuve en el transcurso de mi vida profesional, en 2 ocasiones, como jefes, como autoridades, tuve a mujeres, 2 mujeres. Una fue mi compañera en el hospital infantil, y ella siempre fue mi jefe. Y aunque nos llevamos muy bien y llevamos una relación de amistad y de respeto mutuo, etcétera, cuando ella decía, bueno, aquí se va a hacer así, que ya salíamos de la camaradería, que ya no estábamos platicando de tú a tú como doctor, sino hacía ejercer su autoridad, mire, inmediatamente yo me disciplinaba. ¿Por qué? Porque era la autoridad de Dios. No tenía nada que ver con el género, no tenía que ver con quién alegaba más o quién levantaba más la voz, para nada. Delante de la autoridad no se levanta la voz, amados hermanos, porque uno reconoce la autoridad de Dios en quien sea, hombre o mujer. Y en alguna otra ocasión, un periodo de tiempo, algunos años, en el otro hospital en donde yo trabajé, 2 ocasiones fue la directora, una mujer. Y yo la veía con exactamente la misma autoridad, y yo me sometía igual de fácil que cuando estaba un varón. No tiene nada que ver con género, tiene que ver con el lugar de autoridad. Pero predominantemente Dios hace responsable de cuestiones de autoridad al varón, y a él le pide cuentas. Y de eso está hablando aquí. Está hablando con la iglesia, en donde el Señor ha dado la autoridad del gobierno de la iglesia a los varones. Aquí le está hablando al ángel de la iglesia, al responsable de la iglesia, al que estaba encargado, al mensajero que tenía que llevar el mensaje, y le dijo: hey, tengo algo contra ti. Estás tolerando a esta persona que dice ser profetisa. Eso es grave, porque mire, decir ser profetisa es decir, estoy hablando de parte de Dios. Pero estaba hablando de parte de Dios mentiras, y estaba enseñándole al pueblo al libertinaje sexual, y le estaba enseñando al pueblo, peor todavía, a adorar a dioses falsos, y la estaban tolerando. El mensaje está fuerte, y Dios hace un llamado de atención a la autoridad. Dice: tú toleras. Primero le dice al responsable, pero después le dice a toda la iglesia. El Espíritu está hablando a la iglesia. Escuchen lo que el Espíritu habla a las iglesias. Entonces, de alguna manera somos responsables todos. Y en algunas iglesias, lamentablemente, la mujer alguna toma un lugar que no debe. Y no tiene que ver, otra vez, insisto, no tiene nada que ver con género, no tiene que ver con valor o que sea más inteligente. Nada que ver con inteligencia. Mire, hay mujeres mucho más inteligentes que los hombres. Esta compañera que yo les digo era mucho más inteligente que yo, pero mucho más inteligente que yo. Y no me hacía ningún problema, porque bueno, Dios la hizo así y a mí me hizo así. Entonces, no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con delegación de autoridad de los cielos. Y cuando Dios hace esa delegación, mire, Él es el Señor y lo puede hacer como Él quiera. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar respuesta a lo que nos está pidiendo que hagamos. En el matrimonio, el Señor va a venir siempre con el varón a pedirle que rinda cuentas. ¿Qué está pasando en tu casa? Aquí el rey Acab permitió que su señora de repente se tomara unos atributos tremendos. Peor aún, que le enseñó al pueblo a adorar a dioses falsos.
¿Cuántos matrimonios realmente los hombres tienen, digamos, el entendimiento de que son la autoridad espiritual en su casa y que son los responsables de conducir a su familia al Dios vivo, al Dios verdadero, que son ellos los que digamos, tienen en su corazón enseñar a los hijos la palabra de Dios, llevar a la familia a la iglesia y estar ahí? Muchas veces el hombre va porque la señora va, y ahí va, pues sí, tiene que ir, pero sin hacerse responsable, sin hacerse cargo de la educación espiritual de su familia. Y eso es una cosa, Dios lo va a reclamar un día, porque somos responsables. Autoridad va ligado a responsabilidad, no a poder, no a hacer más, no a valor, no a tener privilegios, a responsabilidad. Autoridad está ligado a responsabilidad. Y en la iglesia así es, y en la casa así es. ¿Y sabe qué? En el reino de Dios así es. Si me acompaña a leer, por ejemplo, en Efesios, cuando el Señor Jesús se compara con su iglesia como un varón con su esposa, dice en el verso 21 del capítulo 5 de Efesios, ahora sí en Nueva TV, por favor, dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mire, estamos llamados, amados hermanos, a someternos unos a otros. Y este pasaje a veces se lo brincan los hombres y dice: es que tú me tienes que estar sometida a mí. Le dice a la esposa: espérese, léalo todo. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Esto qué significa? Que el hombre no está para decidir solo. ¿Sabe qué? Dios le puso a la mujer para que tome su consejo, porque la mujer ve muchas cosas que los hombres no vemos. Y nosotros somos los responsables de evaluar la situación. ¿Qué dice mi esposa? ¿Qué pienso yo? Y todo lo que sea. Eventualmente uno puede tomar la última palabra, pero recuerde una cosa: yo tengo que darle cuentas a Dios de mi última palabra. No se trata de hacer lo que la señora dice. No se trata tampoco de decir: aquí yo soy el hombre y se hace lo que yo digo. Tampoco tiene nada que ver con eso, porque en la iglesia no existe ni el machismo ni el feminismo. En la iglesia existe el ser hijo de Dios, y la palabra nos dice: sométanse unos a los otros por reverencia a Cristo. Oiga, qué igualdad, amados hermanos. Pero autoridad en la iglesia significa orden. ¿Cuál orden? El orden de Dios. Y Dios tiene su propio orden dentro de sí mismo. El Padre está por encima de todo, y después está el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es. Ellos no tienen ningún conflicto entre sí mismos. Para las esposas, someterse unos a otros por referencia a Cristo significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Como al Señor. La esposa debería ver a su esposo como la autoridad del Señor. No que sea tan bueno como el Señor, no que sea justo como el Señor, ni nada de eso. Se está sometiendo a su marido como al Señor. ¿Sabe qué? Mira, hay muchas cosas que no nos gustan. A mí muchas cosas no me gustaban en el hospital, de las decisiones de la dirección, ni tampoco de lo que decía mi compañera, esta que le estoy platicando. Pero no tenía nada que ver. ¿Sabe qué? Cuando la autoridad dice así, es así, así lo hacemos. Siempre y cuando no sean cosas ilícitas, siempre y cuando no me estén haciendo pecar. Estamos hablando de lo que son líneas de autoridad. Si las decisiones no me gustaban mucho y yo las hubiera hecho de otra manera, qué bueno, mucho gusto. Yo no era el director, ¿sabe? Y también sé ser autoridad. En alguna ocasión me pusieron en alguna dirección y en algún puesto de jefaturas y cosas así. Pero no tiene nada que ver. O sea, uno depende de lo que Dios lo ponga y luego lo quite y ya se acabó, ¿sabe? Esas cosas no le pertenecen a uno en realidad. Son cosas que Dios nos regala. Sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces el Señor se está comparando así con su iglesia. Y dice: mi iglesia debería obedecerme a mí, así como la esposa obedece a su marido. O sea, es una relación de amor. Es que si vemos al matrimonio como una competencia, amados hermanos, esto está difícil. Pero no es una competencia, ¿sabe una cosa? Es una relación de amor. Es una relación de complementariedad. A mí mi esposa me complementa, me ayuda, y yo soy su complemento también, porque Dios nos unió para eso, para ser uno. Y la mitad de una naranja no es naranja hasta que tiene la otra mitad puesta. Es una naranja. Entonces, Él es el salvador de su cuerpo,
que es la iglesia. Así como la iglesia, fíjate este versículo, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, oiga, qué bueno que la iglesia se sometiera a Cristo. Qué bueno que la iglesia se sometiera a Cristo. Este es el deseo del corazón de Dios, que la iglesia esté sometida a Cristo. Cuando la iglesia no está sometida a Cristo, pasa eso que está reclamando el Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Hay una persona que dice hablar de parte de Dios, que se dice a sí misma profetiza, pero no está sometida a Cristo. Hay rebelión en su corazón. Y esto no quiere decir que sea privativo de las mujeres. Mire, la rebelión en el corazón puede ser en los hombres y en las mujeres igual. Hay hombres que se rebelan en contra de Dios y la mujer que se rebela en contra de Dios. Es lo mismo, está hablando aquí de autoridad. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Claro, no para pecar, no para pecar. Está hablando con la iglesia, amados hermanos. No está hablando con el mundo. Está hablando con la iglesia, aquellas personas que han nacido de nuevo, aquellas personas que son hechas nuevas, aquellas personas en las que su naturaleza pecaminosa está doblada, que la carne está quebrada. No está hablando con el mundo, mire. No es para que un grupo de feministas se levante. No queremos hacer eso. Está hablando con la iglesia. Y para Dios somos igual hombres y mujeres. Fíjese bien, porque cuando dice así como la iglesia se somete a Cristo, está hablando como si la iglesia fuera la mujer y la iglesia somos todos hombres y mujeres. Lo que está diciendo es que cuando estamos delante de Cristo, hombres y mujeres, nos sujetamos a nuestro esposo, a nuestro desposado, a nuestra cabeza, a nuestro Señor. Es lo que está diciendo, porque lo reconocemos como autoridad. Para los maridos, ¿qué significa eso? Eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Le exigió cosas? ¿La sometía con autoritarismo, con imposición, con gritos? Jamás, mire. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Él entregó su vida por ella para hacerla santa, limpia, lavándola mediante la purificación de la palabra de Dios, presentándosela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Duro, mire. Claro que en el mundo no existe eso, por eso el mensaje no es para el mundo. Pero en la iglesia, los hombres podemos amar a nuestras esposas de esta manera, sacrificialmente, dando la vida, pues. Dando la vida. A cambio obtiene uno una respuesta de amor y de sujeción. Esto, amados hermanos, no es concebible en el mundo. Pero no estamos en el mundo, ¿sabe? Estamos en el reino de Dios. Y entonces así sigue hablando de lo que es esta relación del varón y la mujer, pero respecto de la iglesia y Cristo. Dice en el verso 31, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Para Dios somos uno. Nunca podemos ir a alegar con Dios de que somos varón o que somos mujer. No tiene nada que ver, somos uno. Lo único que tenemos son roles diferentes, funciones diferentes y responsabilidades diferentes. Y cuando Dios, el Señor venga, nos va a decir: a ver, moriste por tu esposa, la amaste hasta la muerte, así. Te la presentaste a ti mismo limpia, pura, sin mancha, le hablaste la palabra, edificaste su vida. ¿Qué cara vamos a poner? Cara de pato. Realmente para la mujer está más fácil: sométase a su marido como al Señor. Punto. ¿Está difícil? Sí. A veces hay tipos difíciles. Pero, amados hermanos, nos estamos sometiendo al Señor, no a una persona. Y eso es un gran misterio. Dice el verso 32. Ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son una. Por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Fácil. Mira el mensaje para la iglesia. Decía yo que la rebelión es otro problema. Algunos hombres dentro de la iglesia, no tiene que ser esta Jezabel, no tiene que ser una mujer. Algunos hombres adoptan esta postura de Jezabel, que es enseñorearse, que es querer hacer las cosas a su manera y decir que Dios dice. Y mira, eso es sumamente grave. Cuando alguien se levanta y dice: Dios dice que esto y aquello, y Dios no dijo, mira, es meterse en un liazo. Esa es la postura de Jezabel.
Querer hacer que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan y manipular y presionar para que las cosas se hagan como yo quiero. En la iglesia así no es. En la iglesia las cosas deben ser como el Señor quiere, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es el esposo, nosotros somos la esposa, uno, hombres y mujeres. Entonces, cuando uno se rebela, cuando uno tiene terquedad en el corazón para hacer las cosas como uno quiere, echa a perder la iglesia, empezando por ahí. Pero aparte, el Señor nos revela una cosa en 1 Samuel. Esta carta contiene cosas valiosísimas, pero en el capítulo, digamos, en el capítulo 15, 14, 15, va narrando, va explicando cómo fue que el Señor llamó al rey Saúl para que fuera rey. Y bueno, lo puso como rey y lo hizo ganar algunas batallas, pero en algún momento dado lo mandó con una misión especial. Le dijo, con este pueblo vas a hacer exactamente así. Y le dio la descripción. Pero una vez y le dijo, vas a ganar porque yo voy a estar contigo. Y claro que ganaron. Pero cuando ganó, en lugar de hacer lo que Dios le dijo, le pareció mejor. Una mejor idea, mire. Y a veces comprendo cuando y digo, espero que se entienda bien y no se malinterprete, pero a veces mi papá me decía algo y yo le decía, pero es que mejor así que no. Y siempre me decía, no, es que yo pienso. Y me decía, pues no pienses. Nada más haz lo que te estoy diciendo. No pienses, nada más haz lo que te estoy diciendo. Y es que no quiere decir que seamos tontos. Lo que quiere decir es cuando viene un mandato de Dios ya está sabio, pues. Es la sabiduría de Dios. Pero a veces se nos ocurre mejor idea. Con Dios no funciona la mejor idea, amado hermano. No hay mejor idea que la idea original de Dios. No hay mejor idea. No hay mejor idea. No tenemos capacidad para tener una mejor idea que lo que Dios nos dice hacer. Esa es la mejor idea. Pero cuando le hacemos de otra manera, porque una mejor idea, mira, acaban siempre en un lío. Este rey se le ocurrió una mejor idea y no hizo como Dios le dijo. Y entonces vino el profeta y en el verso 22, bueno, le voy a leer un poquito del 20 porque si no, no va a entender. El profeta le dijo que no obedeció y él dice, mire, verso 20 dice, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. A veces no nos damos cuenta y pensamos que sí estamos obedeciendo, pero no estamos obedeciendo. Estamos siguiendo nuestra propia mejor idea. Dice, cumplí la misión que el Señor me encargó, traje al rey Agag, pero destruí todo lo demás. Y el Señor no le dijo, trae al rey Agag y destruye todo lo demás. Le dijo, mata a todos, incluyendo al rey Agag. Pero es que era muy bonito traer al rey Agag. ¿Sabe por qué? Porque uno lo traía y entonces se podía ufanar y humillar al otro rey delante del pueblo y ganar un prestigio. Y eso estaba escondido en el corazón de Saúl. Y Dios sabía, mire. Y Dios sabía. Entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas y de las cabras y del ganado, que Dios le dijo que tenía que destruir todo eso. Pero lo hicieron para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Mire, Saúl no se identificaba como que era su Dios. Le estaba diciendo al profeta, mis tropas trajeron todo eso y se trajeron lo mejor de las ovejas y de las cabras y del ganado y del botín para sacrificarlo al Señor tu Dios. Interesante, ¿verdad? Pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz, a su palabra? ¿Qué le interesa más a Dios? Que andemos presentándole mejores sacrificios, una mejor idea. Mira, una mejor idea. O que lo obedezcamos. Escucha, le dijo el profeta, la obediencia es mejor que el sacrificio. La obediencia es mejor que los sacrificios. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y estas palabras, amados, están muy graves. Muy graves, muy graves. En la versión Reina Valera, voy a cerrar con esto porque se me fue el tiempo ya. Exactamente ese pasaje me lo puedes poner en Reina Valera. Dice, porque el pecado de adivinación es la rebelión. Y Dios compara cuando nosotros hacemos una cosa diferente de la que Él nos dijo.
como que estuviéramos haciendo adivinación, tratando de predecir el futuro. La cosa va a salir mejor si le hacemos como yo pienso. Y como ídolos e idolatría es la obstinación, cuando nos entercamos en que la cosa sea como nosotros queremos. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado y ya no serás más rey. ¿Usted recuerda la historia? Puede seguir leyendo toda la primera de Samuel. Y no le quitó el reino de inmediato, como que tampoco le quitó la vida de inmediato a Adán. Pero lo que sí le quitó, ¿sabe qué fue? La autoridad. Ya tenía que imponerse a la fuerza, ya no era la autoridad delegada por Dios. Se tenía que imponer a la fuerza, y cuando él veía peligro, entonces se trataba de defender como gato boca arriba. Por eso intentó matar a David en varias ocasiones. Por eso intentó quitarse a los enemigos de enfrente. Y se volvió neurótico, loco, paranoico, y veía persecución en todos lados. Ya no me da tiempo de continuar hasta esta cuestión, pero digamos hasta allí. El Señor nos anima a que sigamos haciendo las cosas buenas que estamos haciendo, aquellas cosas para las cuales nos llamó. Nos felicita y nos dice: qué bueno que haces eso. Y lo conozco, y conozco todo eso. Pero cuidado, amados hermanos, cuidado en nuestros hogares. No se trata del varón de que llegue a su casa, pues ahora mando yo, ya voy a hacer la cosa. No. Recuérdese, es como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. De esa manera nuestra esposa nos respetará y nos obedecerá como al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra trae luz. Tu palabra nos enseña lo que a ti te agrada, Padre. Y hoy queremos disponer nuestro corazón y que nos hables, Señor. ¿Cuáles son las áreas en las que estamos dejando entrar esta hechicería, Señor? Manipulación, rebelión, obstinación, terquedad, falta de autoridad, falta de responsabilidad delante de ti. ¿En cuáles cosas estamos siendo simples y no tomando, Señor, el lugar que nos has llamado a tomar? Padre, que tu iglesia te honre, que tu iglesia te glorifique. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, de manera que seamos agradables a tus ojos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey.